Voy a volver. Estoy yendo para adelante. Ahí está. Bueno, hoy, la clase de hoy toma como texto al autor Heilbronner, es un manual, es el capítulo 6 del manual de este autor, y en realidad nos presenta un conjunto de herramientas económicas que nos van a permitir comprender o tener la base para distintos conceptos en diversos temas de economía. Lo que hace Heilbronner es como presentar las herramientas económicas presentes en la ciencia económica, que definen de alguna manera también el lenguaje, o los conceptos que se usan, los conceptos básicos que se usan en el análisis económico. Y bueno, lo primero que se plantea es que desde la idea, desde la ciencia económica en particular, vamos a estar tratando de comprender el razonamiento válido, o el razonamiento eficaz, en relación a un razonamiento económico que sea pertinente en una sociedad de mercado. Entonces, este razonamiento económico intenta explicar cuáles son los atributos económicos de una sociedad en particular. Por supuesto, los atributos económicos no son iguales, perfectamente iguales en todas las sociedades, pero va a desarrollar la idea del razonamiento económico en una sociedad de mercado en particular. O sea, una sociedad que se rige por una organización económica basada en el mercado, que es en realidad la base de la organización de las sociedades actuales, ¿no? Y lo primero que tenemos que comprender es que hay una idea, una base, una suposición de maximización en este razonamiento económico. Entonces, se observa o se presenta que la sociedad, nuestra cotidianidad, está como basada en dos atributos básicos vinculados a esta sociedad de mercado, ¿no?, que van a ser el centro del razonamiento económico. Uno es que las personas, cuando participan en cualquier actividad económica, en cualquier relación económica, tanto como consumidores, como vendedores, como productores, hay un supuesto de que se van a comportar de una manera codiciosa o maximizadora. Eso significa que se van a comportar de una manera tal de que les permita maximizar, en general el dinero, pero maximizar cualquier tipo de recurso. Ese es el primer supuesto. Y el segundo supuesto es que más allá de esa maximización que el hombre, el agente económico busca, va a haber obstáculos o limitaciones que se van a imponer, o van a cortar ese impulso codicioso, que se le van a llamar limitaciones o restricciones. Y esas limitaciones pueden ser de distinto tipo, hay limitaciones naturales, u otras que son limitaciones sociales, se dice, Pero bueno, ahora vamos a meternos en el detalle de esto. Pero entonces, el razonamiento económico está ligado, en una sociedad de mercado, está ligado a la maximización. Y la maximización, que es una suposición, es un supuesto natural, cuando pensamos en sociedades de mercado, tiene ciertas restricciones o limitaciones para cortar o obstaculizar ese
mecanismos, ¿sí? Luego vamos a estudiar qué es la maximización y, y cuáles son las restricciones. Bueno, lo principio de estos supuestos económicos, o estas hipótesis del comportamiento económico, es que se considera al agente económico, al hombre, como un maximizador. El hombre es un maximizador, se va a plantear dentro de la ciencia económica. ¿Y qué significa maximizar? Bueno, significa que las personas en estas sociedades de mercado van a buscar obtener de cualquier hecho, actividad económica, la mayor cantidad de satisfactores que puedan. A esos satisfactores es a lo que le llamamos utilidad. Y entonces, de esta manera, se dice o se plantea esta hipótesis o supuesto económico que los hombres y las mujeres son maximizadores de utilidad. Por eso les decía, no solamente decimos son maximizadores de dinero, sino que de cualquier tipo de recurso presente en nuestra organización económica. Entonces, se define la utilidad como satisfactores, y esto quiere decir que, bueno, lo que se va a acumular o lo que se va a buscar obtener en mayor cuantía son los satisfactores, algunos recursos que nos permitan acumular o obtener la mayor cantidad posible de algo. Por supuesto que si al querer obtener la mayor cantidad posible de algo, supongamos que eso se consigue a través de la realización de trabajo, se supone que el razonamiento económico racional va a tener en cuenta que ante mayor cantidad de trabajo puede aparecer problemas de salud, problemas de fatiga. Se supone en este pensamiento que eso se tiene en cuenta cuando se decide acumular, ¿sí? Entonces, hay una relación entre esa maximización, o la posibilidad de maximización, y un límite vinculado a las posibilidades, ¿no? Entonces, también se evidencia de que nunca hay un punto, en términos de la conducta humana, podríamos decir que las necesidades o que los deseos de las personas pueden llegar a ser insaciables, o sea, que nunca alcance lo que tengo y se busque cada vez más. Entonces, de alguna manera, podemos afirmar que nunca se pueden satisfacer todos los deseos humanos de utilidades. Porque si fuera así, aquellos que son extremadamente ricos no buscarían conseguir más dinero, porque con lo que tienen les alcanzaría, o así otras cuestiones, ¿no? Y entonces hay una salvedad a la suposición de que los deseos son insaciables, y esa salvedad es que se supone que existe la posibilidad de satisfacer los deseos humanos de algunos tipos particulares de riqueza, por ejemplo, incluir el descanso en esta condición de acumulación, y la idea de poder saciar o satisfacer diferentes necesidades particulares va a jugar un papel muy central en lo que estudiemos en oferta-demanda, equilibrio, electricidad, ¿no? En los siguientes temas. Este juego de la maximización y las restricciones, y la maximización en particular, está ligado a esto que yo nombré varias veces y no expliqué lo que era, que es la racionalidad económica. Cuando hablamos de analizar una actividad, un hecho económico, un tipo de mercado en particular, siempre vamos a suponer la racionalidad de los agentes. ¿Eso qué significa? Que vamos a suponer que los agentes económicos actúan con racionalidad, siempre. ¿Qué significa actuar con racionalidad? Bueno, significa, en principio, que los hombres y las mujeres son maximizadores por naturaleza. Son maximizadores racionales. Van a intentar maximizar su utilidad en cualquiera de las actividades económicas que lleven adelante. Y también significa
que este supuesto, esta conducta, la van a aplicar tanto a la producción, o sea, la conducta del hombre la va a aplicar a la producción de bienes y servicios, como en la obtención de bienes y servicios. O sea que cuando produce y vende bienes y servicios va a tratar de maximizar, y cuando se compra en el mercado, cuando uno actúa como consumidor, como comprador en el mercado, también va a tratar de maximizar su utilidad. O sea, este juego, esta doble función del hombre en el mercado, tiene en sus dos puntas la idea de racionalidad. Entonces las personas, siempre en un medio ambiente vinculado al mercado, siempre van a tratar de considerar los diversos cursos de acción que se pueden presentar o que se van a dar en ese mercado en particular, y tratar de actuar para obtener o para elegir el curso de acción que le permitan generar los medios más apropiados para sus metas de maximización. Entonces, este supuesto no es cuestionable en el análisis económico para esta corriente, ¿no? Nosotros acá lo que estamos explicando, digamos, pertenece a la idea neoclásica de la economía, ¿no? Podemos encontrar otros autores que no son neoclásicos que van a discutir este principio de racionalidad y van a decir que no siempre las personas actúan con racionalidad en el mercado, o sea, a veces operan otros mecanismos, ¿no? Pero bueno, acá estamos tratando de meternos en el nudo de la cuestión del análisis económico neoclásico, y bueno, este es uno de los principales ejes, ¿no? Los principales ejes en particular. Bueno, como les planteaba, bueno, antes plantearles que esta maximización racional, que es la búsqueda calculada de la riqueza disfrutable, es universal y es lo suficientemente fuerte para servir como hipótesis de todas las teorías económicas. Y es esto lo que les planteaba recién, de todos los análisis económicos, ¿no? Entonces, hay una suposición, ¿no? Hay un supuesto de que para actuar en el mercado no vamos a considerar los motivos políticos, religiosos, emocionales, ¿sí? Porque eso se interpone al comportamiento maximizador. Si fuera así, si tuviéramos en cuenta esos motivos, sería de poca utilidad desarrollar teorías económicas, porque las teorías económicas se desarrollan en base a la presunción de racionalidad, ¿sí? Por eso les digo que otras corrientes discuten esta idea, las discuten y dicen esto no es así, no, las personas no se comportan en el mercado siempre con la idea de maximización, hay excepciones. Pero eso no lo vamos a ver aquí porque no es propio de esta teoría neoclásica. Quizás lo veamos en Economía 2. Bueno, y ahora yo les había contado que en este comportamiento, en este razonamiento económico sobre el comportamiento racional, hay una limitación que son las restricciones. Entonces, las personas no maximizan en la nada, sino que van a hacer o van a maximizar en un mundo donde hay limitaciones, hay cuestiones que se interponen a esa idea de maximización o ese impulso de maximización. Entonces, la maximización va a describir lo que queremos hacer, lo que se quiere lograr, mientras que la restricción va a describirnos a lo que no se puede llegar, ese obstáculo. Por consiguiente, entonces la economía va a estudiar los problemas y las imposibilidades de lo que queremos lograr. También eso va a estar incluido en ese análisis económico. Y a eso se le llama restricciones. Como habíamos dicho, hay diversos tipos de restricciones. Hay un primer grupo de restricciones que se llaman restricciones de la naturaleza. Un segundo grupo que habla de las restricciones de la sociedad. Voy al revés, ahí está.
Y vamos a empezar entonces por el primer tipo de restricciones, llamadas restricciones de la naturaleza. Bueno, como dijimos hace un ratito, las restricciones son el obstáculo que se interpone sobre los deseos de maximización de las personas, y en este caso que nos impone la naturaleza misma. Hay 3 tipos de restricciones que están vinculadas a la naturaleza. La primera de ellas es la llamada rendimientos decrecientes. Y los rendimientos decrecientes están vinculados a que hay un límite en el rinde que tiene, por ejemplo, la producción de determinado bien. Como ejemplo, nos plantea el autor que no se puede cosechar todas las necesidades de alimento del mundo en una maceta. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos meter cada vez más semillas en una maceta, dice el autor, y conseguir todo el alimento que queremos? Y bueno, eso está vinculado a la limitación física y química de la naturaleza. Si uno añade o incluye, ¿no?, o mete muchos insumos a una cantidad fija de otros insumos, ejemplo, meto muchas semillas a una cantidad fija de otro a una cantidad fija de otro insumo, a una maceta es fija, la maceta no se agranda, ¿sí? Y sí puedo cada vez meter más semillas, va a haber un límite impuesto por la estructura de las cosas, que no nos va a permitir mayor rendimiento. Así como les explico lo de la maceta y las semillas, podemos hablar de una fábrica, ¿no? Si tenemos un espacio finito, espacio que siempre es finito, de un galpón, puedo meter cierta cantidad de máquinas, a un punto en que no puedo meter más porque no me entra en el espacio físico, me limita la estructura, ¿no? Entonces, cuanto más máquinas o mano de obra quiera meter en una fábrica, después de cierto tiempo va a estar tan repleta que la producción, en vez de aumentar, va a disminuir, porque va no me sale la palabra, a obstaculizar el propio funcionamiento de ese lugar. Entonces, el mismo efecto tienen el aumento decreciente de la producción, ¿no? Vinculada a que cuando hay un incremento constante de insumos, a otro insumo fijo, hay una limitación que está vinculada por la estructura de las cosas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos al segundo entonces, que es el vinculada a rendimientos a escala, la segunda restricción de la naturaleza. Los rendimientos a escala están vinculados a la restricción relacionada con el tamaño, con la cuantía. Y esta cuestión está desarrollada o pensada en que cuanto más aumento la cantidad de producción, mayor cantidad de recursos vinculados a esa escala voy a necesitar. Entonces, si bien cuando aumentamos nuestra producción, se va a volver cada vez más eficiente esa producción, también cada unidad adicional que produzco, si bien se va a volver más barata, va a haber un momento en que no puedo hacer más ese rendimiento, o sea, no puedo mejorar más ese rendimiento, ¿sí? Ya mejoré lo suficiente de ese rendimiento, o sea, yo puedo producir a pequeña escala o puedo producir a gran escala. Cuando paso de una pequeña escala a gran escala, por supuesto que aumento la producción y tengo la posibilidad de maximizar más, pero va a llegar un punto en donde tengo un límite de ese rendimiento, y cada unidad que desarrolle no me va a terminar saliendo más barata, sino que me va a salir igual o más, porque tengo que generar una inversión diferente para poder lograr esa nueva producción. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y el tercero es el costo creciente, ¿sí?
Esta restricción es menos, menos popular, está vinculada a los rendimientos decrecientes, pero no es exactamente igual, y nos plantea que si modificamos o nos movemos de un tipo de producción a otro, vamos a encontrar que cada vez es más costoso producir más y más de la nueva producción. Y esto va a estar vinculado a la curva de posibilidad de producción y al costo de oportunidad. Y es como plantear que cuando yo tengo dos tipos de producciones, tengo que ver cuál me es más conveniente producir de acuerdo a la maximización que me ofrece, ¿no? Si yo produzco bancos y mesas, tengo que ver cuál es la mayor maximización, con cuál obtengo mayor maximización, y voy a evaluarlo a través de lo que se llama costo de oportunidad, que es la opción a la cual hay que renunciar para realizar una acción. O sea, ¿a cuántas mesas tengo que renunciar producir para producir más sillas? Tengo que hacer esa combinación en relación a la producción, porque tendríamos que ver cuál me ofrece mayor maximización, que es a lo que estábamos hablando. Entonces, esta restricción va a implicar que mientras más deseemos un producto, será mayor la cantidad de otro producto que vamos a tener que renunciar para obtenerlo. ¿Sí? No, el espacio que tengo, los recursos que tengo, los tengo que dividir en esos dos tipos de bienes. Por lo tanto, siempre que decidan mayor producción de uno, voy a renunciar a otro bien. Bueno, ¿a cuánto tenemos que renunciar de un bien para obtener otro bien, o más de otro bien? Bueno, eso va a depender de todos los factores que tengo incluidos en la producción. Va a depender de los recursos disponibles, de las habilidades que tenemos en tanto recursos humanos como a conocimiento, la energía de la que se dispongan, las maquinarias, etc. Entonces, sé que había puesto sí, lo puse. Este gráfico que presenta acá, obtengo más salud y educación, esto debería ser un tipo de bienes, se ve que puse, no lo quise graficar de vaga, y pegué uno que es de servicios, pero bueno, es más bien la curva de posibilidades de producción personales. Pero supongamos que acá sean cereales, como en el libro aparece, cereales, y esto en vez de educación sea leche, ¿no? Bueno, entonces, esto nos marca, el punto A nos marca la cantidad de cereales que voy a producir, con mi máximo de factores, y esto nos marca la cantidad de leche que puedo producir combinada con esa cantidad de cereales, con los factores y recursos que tengo, ¿sí? Entonces, la unión entre la cantidad, recuerden que esta línea nos marca una cantidad de un bien determinado, por ejemplo, leche, y esta nos marca la cantidad, acá tendría 1, 2, 3, 4, de otro bien, por ejemplo, cereales. Supongamos que acá sean, no sé, 10.000 toneladas de cereal, 100.000 toneladas de leche. Bueno, ese es el máximo posible de producción con los factores que tengo. Esta línea que grafico entre un bien y otro, que es el máximo de producción posible entre la producción de los dos bienes con los factores que tengo, esta línea se llama fronteras de posibilidades de producción, porque en esta combinación lo máximo que puedo producir de bienes es esto. También puedo hacer otras vinculaciones, pero por ahora lo importante es entender la restricción y no tanto la frontera, que la vamos a ver en otra oportunidad mejor. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Costo de oportunidad ya lo vimos. Y vamos luego a las restricciones de la sociedad. Estas restricciones de la sociedad hablan sobre nuestro comportamiento, y por supuesto son tan efectivas como la naturaleza, porque en realidad nos limitan el accionar. Hay distintas instituciones sociales
que van a limitar ese comportamiento maximizador. Por ejemplo, una de ellas es las leyes. O sea, no todos podemos hacer lo que queremos en cuanto a maximizar, poner cualquier valor para los bienes o cualquier valor para la mano de obra, porque siempre hay cosas que intentan limitar ese comportamiento maximizador. Las leyes son uno, las competencias son otro. Yo puedo poner el precio que quiero los bienes, pero que produzco bienes, pongo un precio determinado, bueno, cuando salgo al mercado me choco con la competencia que tiene otro precio. Entonces voy a tener que limitar ese comportamiento maximizador y no venderlo a ese precio porque posiblemente no venda nada, ¿sí? Los sindicatos, por ejemplo, también, o sea, de alguna manera no permitirían que se pague cualquier valor a la mano de obra, sino que siempre hay un mínimo posible. La tecnología también es una restricción porque no nos permite producir más todo lo que yo quisiera, sino aquello que sea posible a partir de mis factores, ¿no? Entonces, todas estas restricciones limitan ese comportamiento posible en el mercado. Si quieren, los presento, no sé, bueno, la ley ya se los presentaba, que es que bueno, implica diferente normativa, que no nos permite comportarnos de la forma en que cada uno quiere, sino que hay que atenerse a la ley. La competencia, que impide que cobremos lo que desearíamos por los bienes y servicios, porque te encontrás con otro que vende el mismo bien a otro precio. El sistema bancario, los sindicatos laborales, son instituciones que van a operar restringiendo ese libre ejercicio de maximización, porque va a regular o a controlar qué pasa en ese mercado, ¿no? Si bien no está metido en el mercado, va a ver los movimientos que operan en ese mercado y los va a cuestionar. Y entonces estas restricciones también limitan este comportamiento. También Heilbronner nos plantea que la economía es una ciencia social, como venimos diciendo desde el inicio, y si bien la ciencia económica tiene mucho de números, y podríamos decir que está vinculada a las ciencias exactas, en realidad tiene mucho del comportamiento humano, por lo tanto tiene un componente social importante, porque no opera adentro de un laboratorio, sino que opera en las relaciones de las personas entre sí, y eso entonces le da una impronta social muy importante. Así que, ahora, ese comportamiento social es muy difícil de predecir. Predecir un acontecimiento político o de comportamiento humano es difícil de predecir en las relaciones económicas. Pero, bueno, en realidad esto también pasa, ¿no? Más allá de que se quiera pretender una ciencia, o se quiera sentir una ciencia totalmente exacta. Bueno, después, ustedes van en el capítulo de Heilbronner, van a ver que tienen un resumen que presenta los conceptos básicos. Yo les sugiero que lo lean, porque siempre te va a servir tener presente lo fuerte de ese capítulo. Si bien lo vimos, ustedes después, además de leerlo, repasen esa cuestión. Bien, capítulo 6 entonces, estaríamos, denme un minuto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, ahora solo los voy a introducir en el tema de oferta y demanda. No lo voy a hacer exactamente siguiendo el libro, por suerte, porque no saben lo que cuesta cuando uno sabe el tema, tratar de seguir el libro nada más. Porque la idea es que ustedes puedan tener claro qué es la oferta y la demanda, y después sí nos vamos a meter en el libro en la siguiente clase, ¿sí? O no, en la bibliografía exacta en la siguiente clase. Espérenme un minuto que tengo que abrir la presentación. Muy bien. Bueno, este material... No está compartiendo, profe. No, ya sé que no estoy compartiendo. Ah, bueno. Estoy recién abriendo. Este material que
les muestro aquí es un material que me pasó el profe Fassman hace unos años. A ver, ahí está. Que nos permite, que por hablar, espérenme, que no quería empezar con oferta, quería empezar con demanda, pero abrí el de oferta. Ahí está. Pero que, bueno, nos presenta simpáticamente el tema de la oferta y la demanda, y que me parece que para introducir está bueno, ¿sí? Denme un segundito. Ahí estamos. Bien. ¿Ven ahí? Ay, veían, porque lo cerré. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, sí, Dice la función demanda. ¿Bien? ¿Sí? Uy. Bueno, me olvidé que esto tenía. Bueno, vamos entonces a... Bueno, esto avanza solo, me olvidé que tenía. Ya me había olvidado que tenía. Vamos ahí, así puedo contarles. Bueno, lo primero es que, bueno, vamos a trabajar sobre lo que significa oferta y demanda, también entendiendo lo que representa, lo que significa la curva de demanda y la curva de oferta, y de esta manera vamos a introducir algunos de los análisis clásicos de oferta y demanda, que son qué significa precio de equilibrio, qué significan los desplazamientos de estas curvas, y los movimientos de estas curvas, y cómo esto lo podemos analizar en un mercado determinado. Así como dijimos que lo fundamental o lo principal a analizar era la maximización, la forma en que se logra la maximización en un mercado determinado va a estar vinculado a los precios de los bienes y los servicios. Entonces, a través de los precios, las personas van a llegar a interpretar o a conocer cuál es el curso de acción que les permitirá maximizar sus ingresos o minimizar sus gastos, que ambas cuestiones les permiten mejorar su utilidad, ¿no? Mejorar sus ingresos o minimizar los gastos. Entonces, en la palabra precio vamos a incluir muchas cosas que están vinculadas a lo que costó la mano de obra para producir, el capital, el capital principal, los intereses, la renta. Entonces, dentro de la categoría precios, vamos a incluir los precios por los que pagamos los bienes y los servicios, y los materiales que se utilizan para producir esos bienes. En el caso de analizar un bien determinado, lo que vamos a hacer es analizar el mercado de ese bien. Entonces el mercado de ese bien se compone o tiene dos componentes. Por un lado, la demanda de ese bien, que está vinculada a quienes quieren obtenerlo, quienes van a ir a demandar ese bien, quieren obtenerlo, comprarlo, y por la oferta de ese bien, que va a estar vinculada a quienes ofrecen ese bien, a quienes lo venden, ¿sí? Ese bien o servicio. Entonces, siempre que esté hablando de producción, quienes están vinculados a la producción se acercan al mercado a través de la función oferta. Y quienes están vinculados a la compra de bienes se van a acercar al mercado de ese bien a través de la idea o de la función de demanda. ¿Sí? Hay un único, o por lo menos uno de los recursos que habitualmente estamos acostumbrados a hablar, que esta función se da al revés, o sea, que es bueno, la mano de obra, ¿no? La mano de obra en general, la población es oferente de la mano de obra y los productores son demandantes de mano de obra, ¿sí? Porque van a buscar al mercado la mano de obra necesaria para producir, pero en general en la mayoría de los bienes, la población, la sociedad en general, es demandante de bienes y los productores, empresarios, son oferentes de bienes, ¿sí? Y servicios. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver si logro ir a tiempo de esta presentación y si no la voy parando.
Vamos a hablar entonces de la función demanda. Supongamos que hay un país en el que el precio del trigo es de 8.000 euros la tonelada, fíjense. Y las familias consumían 2 millones de toneladas de trigo al año. $8 millones es el valor, 2 millones es la tonelada de trigo. Paro ahí. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos es marcar los pesos o los euros, 8 millones, ¿sí? En relación a al que consume ese país, 2 millones de trigo al año, ¿sí? Esta es la cantidad y este es el precio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si el precio de la tonelada baja a 5.000 euros? Fíjense, 5.000 euros al 5, ¿sí? Las familias deciden comprar más, porque en vez de valer 8, vale 5, ¿sí? O sea, va a valer mucho menos y van a tener posibilidad de comprar más porque está más barato. Entonces, en ese caso, van a querer comprar 4 millones, ¿sí? ¿Ven? Relaciono la cantidad con el precio. Y cuando el precio baja mucho más, por ejemplo, a 2.000, el consumo va a aumentar más aún, va a aumentar a 10 millones de toneladas. Entonces hay una relación entre esas 2.000, entre ese 2.000 euros y de la que vale la tonelada, y se va a consumir en esa sociedad 10 millones. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Entonces vamos a la presentación. Érase una vez un país en el que el precio del trigo era de 8.000 euros la tonelada. Ahí presentamos el peso o el euro, y las familias consumían 2 millones de toneladas al año. Ahí estamos. Ahí encontramos un primer punto de relación. Cuando el precio es 8.000, la cantidad es 2.000, 2 millones. Cuando el precio es 5.000, se decide comprar 4 millones de toneladas de trigo. Y cuando el precio baja más, a 2.000, la relación al consumo va a aumentar a 10 millones de toneladas. ¿Sí? La Asociación de Jóvenes Agricultores contrató a un famoso mago para saber qué iba a pasar en ese mercado. O sea, para que predijese el comportamiento futuro de los consumidores. El mago dibujó una línea. Esa línea la llamó curva de demanda. Y la utilizó para predecir que si el precio era de 3.000 euros, se demandarían 7.000 toneladas. ¿Cómo lo supo? Bueno, claramente lo sabemos, porque al marcar una pendiente en la curva de demanda, tengo la posibilidad de ver qué va a pasar con cada uno de estos puntos intermedios, con cada uno de estos valores intermedios. Si quisiéramos saber qué va a pasar con la definición, si el precio baja o sube, si estaban 2.000, sube a 3.000 euros, ¿cuántas toneladas se demandarían? Bueno, lo más fácil es seguir al límite de la curva de demanda, fíjense. ¿Cómo se logró esto? A partir de los puntos que yo marqué, que marqué en ese comportamiento, voy a poder dibujar la curva de demanda, y los puntos intermedios entre la curva de demanda me van a dar el comportamiento de la sociedad. ¿Se entiende? Fíjense, si quisiera saber en 4, yo lo que haría es unir hasta el punto de la demanda y bajaría. ¿Qué valor me daría? 5. 5, casi 5. Ahí, ¿ven? Fíjense cómo lo podemos relacionar, y bueno, la curva de demanda me va a dar el límite en la relación de cómo se va a comportar ese mercado en particular. Vamos a esperar un cachito que avancemos un minutito más. Ahí nos está marcando la curva de demanda. Y con esto predijo
que si el precio era de 3.000 euros, se demandarían 7.000 toneladas. Ahí entonces puedo comprender cualquiera de los puntos en el que quisiera saber qué va a pasar con el comportamiento del mercado. Para eso me sirve conocer el comportamiento de la demanda de un bien, ¿sí? Vamos a pensar ahora qué pasa con la oferta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. La oferta se comportaría justamente al revés. La función de oferta. La Asociación de Consumidores estaba preocupada cuando el precio del trigo era muy alto, muchos agricultores ofrecían trigo, pero cuando el precio era bajo, había muy pocos que querían venderlo. Cuando el precio era de 8.000 la tonelada, se ofrecían 9 millones de toneladas. Precio, cantidad, relación entre precio-cantidad. ¿Sí? Primer punto. Si el precio era 5.000, la oferta bajaba a 8.000. ¿Qué quiere decir eso? Que los productores ofrecían menos. Si el precio bajaba a 2.000, la oferta se reducía a 5.000. La Asociación de Consumidores decidió llamar al mago de las finanzas. El mago dibujó una línea al que puso el nombre curva de oferta, que no es más que la relación entre la producción ofertada y el valor de ese bien. Y utilizó para predecir qué pasaría cuando el precio fuera 3.000, se ofrecerían 7.000 toneladas de trigo. ¿Sí? Esa es la curva de oferta. Fíjense, cada vez que yo encuentre un gráfico que tenga una curva que sea ascendente, que vaya hacia afuera del gráfico, ni siquiera me tienen que decir lo que es. Yo ya sé que eso es oferta, fíjense. Oferta. Si encuentro una gráfica que hace así, ¿qué es? ¿Qué función es? Demanda. Bien, demanda decreciente, oferta ascendente, ¿sí? O sea que eso, cuando encontramos gráficos que no dicen qué son, pero tienen ese comportamiento y sé que están analizando un bien, no necesito poner la palabra oferta o la palabra demanda, porque ya sabemos el comportamiento de la curva. Una es descendente, la otra es ascendente. Nunca la de oferta, la de demanda va a ser ascendente, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras cosas en el análisis gráfico, ¿no? Y también, bueno, entender que se comportan de manera contraria, ¿sí? Si el precio aumenta, va a haber más oferentes que demandantes. Si el precio baja, va a haber más demandantes que oferentes. O sea, por lo menos van a ir moviéndose las cantidades en relación a eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Déjenme ver un minuto. Yo tendría que tener una que es de equilibrio. Ahí está, a ver si lo encuentro. Ahí está. Denme un segundito. Y vamos a ver entonces qué pasa con el precio de equilibrio. ¿A qué se refiere cuando hablamos del precio de equilibrio? Bueno, ahí está. El equilibrio en el mercado de libre competencia. Cuando habla de esto, de libre competencia, quiere decir que no tiene muchas restricciones metidas, ¿no? Que aparecen los comportamientos maximizadores de todos. Érase un rey bondadoso que quería hacer felices a sus súbditos, agricultores y consumidores, para lo cual consultó a un mago en qué precio debía ordenar que tuviera el trigo y qué cantidad de trigo debía ordenar que se fabricase. Ahí nos aparece el mago dibujó las curvas de oferta y de demanda, de trigo de aquel reino, ahí va a ser
precio siempre es la línea vertical, cantidad siempre es la línea horizontal. Ahí dibujó que demanda, ahora dibuja la oferta, ahí fíjense, esperen que, no sé cómo pararlo a esto. Ajá, bueno. El mago dibujó las curvas de oferta y demanda del trigo de aquel reino. Esto se me va, ahí está. Ahí está. Y tras consultar las fuerzas ocultas del mercado del rey, dijo, para que tus súbditos sean felices, no debes dar ninguna orden. Ahí quiero decirles, fíjense, en este gráfico unimos de un bien determinado, que es el trigo, la relación de precio-cantidad vinculados a la curva de oferta y de demanda. ¿Me siguen todos? Sí, profe. Entonces tenemos oferta. Sí, profe, muy bien. Bien, tenemos oferta como curva ascendente, demanda como curva descendente. Vamos a seguir. En un gráfico que relaciona precio con cantidad. Fíjense, el mejor precio del trigo es el que hace que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de trigos sean iguales, o sea, el punto en donde se cruzan, ¿sí? En este reino resulta ser 3.000 euros y 7.000 toneladas, el punto de cruce. Y eso se llamará punto de equilibrio. Asimismo, la cantidad y el precio se llamará precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Si el precio fuere superior al equilibrio, por ejemplo 5.000 euros, los productores fabricarían 8.000 toneladas y los consumidores demandarían solo 4.000. Por lo que quedarían 4.000 toneladas disponibles o sin vender en el mercado. ¿Ven? Ahí. Esta. Sí, profe. En cambio, si el precio fuera inferior al de equilibrio, por ejemplo 2.000 euros, aquí abajo, los agricultores fabricarían 5.000 toneladas. Estarían dispuestos a ofrecer. Y los consumidores demandarían 10.000 toneladas. Demandarían más. Acá también tengo una brecha. Se demandarían 5.000 más de lo producido. Y los productores de trigo subirían los precios para intentar obtener mayor beneficio. Porque hay más demandantes que lo que hay. La fuerza del mercado empujarían a las cantidades producidas y demandadas a igualarse. Tratan de igualar, de acercar la brecha. Pero el rey, que tiene que cumplir una condición, abstenerse de intervenir, va a dejar que funcione el mercado de manera independiente, a través de los mecanismos de acomodamiento del mercado, para decirlo brutamente. ¿Se entiende? Igual después vamos a ir en detalle sobre esto. Lo importante es que ahora ustedes entiendan el mecanismo, ¿sí? Yo les voy a subir este videíto, este Power, estas tres presentaciones para que ustedes, no sé cuán pesadas son, pero para que ustedes las tengan y las puedan revisar. Lo importante ahora es que entiendan cómo funciona el mecanismo, ¿sí? El detalle de la oferta y la demanda, y el precio de equilibrio, y el exceso, o la faltante en el mercado y demás, lo vamos a ver luego, más tranquilos, pero importante que ahora entiendan el mecanismo general. ¿Se logró eso? ¿Lo comprenden? Sí, profe, se comprende. Bueno, ahí voy a cortar. Por hoy entonces es lo que vamos a ver. Les voy a subir esta presentación, les voy a subir al profe Fassmann explicando este tema, y les subo Heilbronner de la clase de hoy del miércoles, que sería herramientas económicas y oferta y demanda. ¿Sí? Y el miércoles que viene vamos a ver en detalle oferta y demanda. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, por mí no, por lo menos. No, el tema está bastante complejo. ¿Complejo decís? Específico. Estamos en el horno.
Bueno, entonces, corto la grabación primero.